conectarnos directamente con nuestro segundo entrevistado del día para profundizar también en lo que ocurre acá y lo que ocurre en el sector salud. Vamos a hacerlo con el doctor Hernando Ceballos. Él es exministro de Salud precisamente, y vamos a hablar de esta crisis por la que atraviesa esta cartera ministerial. Doctor Ceballos, un gusto saludarle. ¿Cómo está? Muy buenos días, un gusto conversar con ustedes, a su disposición. Bien, doctor Ceballos, quisiéramos, bueno, ver todo este panorama y conocer desde su punto de vista cómo tener políticas de largo plazo en el sector salud. Sobre todo vamos a esperar ahora la designación del ministro o ministra número 12, me parece, desde el inicio de la pandemia. Incluso podemos sacar en promedio que cada ministro desde el inicio de la pandemia ha estado 4 meses en el ministerio, delante de las acciones del ministerio. ¿Qué significa esto? Y la pregunta que les hice al principio, ¿cómo tener políticas de largo plazo en el sector? Sí, bueno, efectivamente es muy difícil tener una continuidad en cualquier estrategia sanitaria con 4 o 5 meses al frente del Ministerio de Salud. De hecho, en los últimos 40 años en nuestro país hemos tenido 43 ministros de salud, lo cual nos indica que esta falta de continuidad al frente de la cartera hace muy complicado tener estrategias y ver cómo se van desarrollando y ejecutando en el mediano plazo, ¿no? Porque junto con el ministro muchas veces cambian algunos funcionarios de nivel intermedio, técnicos, y entonces como que se pierde el rumbo, ¿no? Pero el problema no solo es eso, sino además es que en nuestro país no tenemos rumbo, porque lo que no hemos tenido es la decisión política de lograr que la salud sea un derecho para las personas. Y esto significa asegurar en primer lugar los presupuestos para que el sector salud pueda ser solvente en la contratación o el nombramiento de los recursos humanos, descentralizarlos, equipar bien, fortalecer el primer nivel de atención. No hemos tenido una decisión política de avanzar en esta dirección. El sector salud es el reflejo de todo el vacío que tenemos en las últimas décadas en lo que tiene que ver con los condicionantes sociales o los aspectos que están involucrados en que la población tenga un mejor nivel de vida. Por eso tenemos problemas en la salud, tenemos problemas en la educación, no tenemos trabajos dignos, de hecho el 75% de la población vive en la informalidad, tenemos casi 9 millones de peruanos que no tienen acceso al agua potable, y la salud es un reflejo de estos temas. Ahora, aquí por eso decía, hay dos aspectos que tienen que ver con la salida de la ministra. Un aspecto que es el aspecto inmediato del abordaje del tema del dengue, en la necesidad de hacer una correcta prevención, de poder disponer con reflejos rápidos el abordaje por parte del Ministerio de Salud del problema, llevar personal, equipamiento a los lugares más alejados, desplazar los hospitales que tiene el Ministerio de Salud, hospitales móviles, igual que las Fuerzas Armadas, pero lo real es que esta gestión, como las gestiones que hemos tenido en las últimas décadas, han tenido que trabajar en un sistema de salud totalmente precario. ¿Qué es lo que necesitamos como camino de fondo? Es producir una reforma integral en el sector salud, debidamente financiada y además con una estrategia de unificar el sistema de salud, de tener uno solo, no tener esta fragmentación, de poder enlazar todos los subsectores que tenemos de otra manera, mejorar la legislación en el tema de la descentralización, en fin, una serie de medidas que no las tomamos como país, no han asumido esta responsabilidad ni el Ejecutivo ni el Poder Legislativo, y entonces, claro, es muy difícil que un funcionario al frente de la cartera se pueda mantener mucho tiempo o pueda producir los cambios que necesitamos en el país, ¿no? Y algo que por supuesto, y usted lo dice y lo enumeró muy bien, que trasciende incluso de la política, acciones puntuales y precisas que hacen que de alguna u otra manera se pueda accionar y responder ante las situaciones por las que atraviesa el sector. En ese caso le pregunto, ¿cree que Otárola y Boluarte hicieron en algún momento una defensa netamente política de la ministra de Salud? Sí, me parece que eso es peligroso, ¿no? Porque es como una desesperación del Ejecutivo de
quedar bien, demostrar que son eficientes, aún a pesar de que para la población es evidente que las cosas no se están manejando bien en el sector salud y que además hay responsabilidades inmediatas, pero también hay responsabilidades que vienen de hace ya muchas décadas, ¿no? Decir de Otárola y de la presidenta que no hay ningún problema, que el tema de salud está avanzando en ser resuelto, me parece que ha sido bastante irresponsable y más que nada un anuncio político, más que con un enfoque sanitario, de llamar a cerrar filas al país para enfrentar el dengue. Porque en realidad este tema del dengue no tiene que ver directamente solo con el Ministerio de Salud, tiene que ver con el Ministerio, pero también tiene que ver con vivienda, con agricultura, con la necesidad de que se aprueben presupuestos especiales para poder enfrentarlo. Así que hay, claro, una responsabilidad de todo el Ejecutivo de haber manejado este tema con muy poca sensibilidad y no escuchar el clamor y los pedidos desesperados de las regiones del norte, ¿no? Ahora, doctor Ceballos, hay quienes dicen que esta renuncia de la ministra ya estaba coordinada. ¿Hay un cogobierno, digamos, con el fujimorismo confirmado? Porque vimos justamente a Keiko Fujimori hacer algunas apreciaciones con relación al tema de lo que es el gabinete ministerial y también precisar, señalar a la ministra de Salud. Luego de esto hubo este cambio, hemos escuchado a la presidenta Dina Boluarte que posiblemente habrá otros cambios en el gabinete ministerial. ¿Hay un cogobierno con el fujimorismo? Bueno, sin ninguna duda que la permanencia de Dina Boluarte al frente del Ejecutivo, así como que se mantenga este Congreso, tiene que ver con una convivencia entre distintos sectores de la derecha en el país con Dina Boluarte, ¿no? No es casual que el Congreso se haya negado a investigar los crímenes que han habido a partir de las protestas que se generaron a fines del año pasado y los primeros meses de este año, ¿no? No es casual que se trate de controlar otros poderes del Estado, poner gente afín a Fuerza Popular y a sus aliados, sus satélites que tienen en el gobierno, con gente de derecha en el Tribunal Constitucional, maniatar al Poder Judicial, que ya sacó una resolución donde señala que las protestas no son legales, que en realidad aquí no tienen ninguna validez que la gente salga a la calle a reclamar. Hay sin ninguna duda una coexistencia para poder sobrevivir entre la derecha en el Congreso, que está manejada fundamentalmente por Fuerza Popular, y el gobierno de Dina Boluarte. Esto no es, francamente, ningún secreto. Basta ver las declaraciones de la señora Fujimori en los últimos dos meses para darnos cuenta que ella está muy interesada en respaldar a la señora Boluarte. Es un tema de sobrevivencia para estos sectores, ¿no? Sí, sin duda interesada en respaldarla y en marcar la pauta también en tema de gobernabilidad. Ya para finalizar, doctor Ceballos, quisiera también consultarle, hemos visto un reporte también del Ministerio de Salud que los casos de dengue van en descenso, realmente ha descendido esta cifra hasta ahora, las muertes por dengue llegan a 261 y contagios en el país están en 152.000. ¿Cuál es el panorama ahora, además a la espera de lo más rápido posible de un nuevo ministro de Salud para no dejar esto allí a la deriva? ¿Qué se puede, digamos, analizar en torno a estas cifras, doctor? Bueno, yo creo que era esperable, porque así es la evolución en general de estas epidemias de dengue, que no son las primeras que tenemos en el país, pero no debemos confiarnos porque esto puede volver a subir en cualquier momento, sobre todo porque hay efectivamente un fenómeno climático que lo percibimos todos, en el sentido de que no llega un invierno real. Tenemos todavía, sobre todo en las regiones del norte, altas temperaturas y probabilidad de lluvia. Entonces hay que insistir en la fumigación, hay que insistir en el barrido casa por casa, hay que mejorar la capacidad operativa de los establecimientos de salud. El nuevo ministro que ingrese
tiene obviamente que afrontar esta situación, evitar que se produzca un bache entre una gestión y la otra, es decir, poder asumir un trabajo sostenido para mejorar lo que se ha hecho y, por otra parte, frente a la posibilidad del fenómeno del niño global, sin ninguna duda que hay que diseñar una estrategia en varios niveles. La primera es en los niveles de convocatoria, afianzar el liderazgo del Ministerio de Salud. El nuevo ministro va a tener que convocar a los gobiernos regionales, a los colegios profesionales, a los trabajadores, trabajar con los líderes comunales para diseñar un qué hacer en este caso del fenómeno del niño global, que lo tenemos encima, ¿no? Entonces, esto es un desafío para la nueva gestión, así como disponer recursos para poder enfrentar este niño global con un sector salud en mejores condiciones. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer, tenemos que correr contra el tiempo, pero hay que tomar decisiones en el marco de una reforma a fondo del sector salud que no podemos postergarla más, porque si no vamos a seguir siendo siempre vulnerables. Reforma que incluye, como decía, unificar los subsistemas que tenemos, una política de recursos humanos para tener especialistas en los lugares más alejados del país, también un diseño pluricultural del enfoque de la salud, en fin, son una serie de temas que tienen que abordarse, que no se van a resolver en lo inmediato, pero que nos va a permitir tener un camino que puedan recorrer las diferentes gestiones, esté quien esté al frente de la cartera. Lo que no es conveniente es que no tengamos un rumbo, no tengamos un diseño de cómo enfrentar esta situación en salud, y entonces cada funcionario que llega a la cartera pues hace lo que le parece, y entonces sí estamos en problemas. Sobre todo porque tenemos grandes lecciones luego de la pandemia que aprender y aplicar y no lo estamos haciendo. Y como usted lo decía, también un trabajo mancomunado, un trabajo en conjunto, no solamente el Ministerio de Salud, tanto pues al frente de este tema, también de las mismas personas, poblaciones, sociedad y además otras carteras ministeriales que tienen que ver, tienen incidencia en toda esta situación. El tema, por ejemplo, doctor, de la fumigación, ¿cómo se coordina? ¿Está el Ministerio de Salud allí o es en conjunto con otra cartera ministerial? Sí, no le escuché la última parte de la pregunta, disculpe. Sí, el tema de la fumigación, ¿cómo lo coordinan? Justamente es con otra cartera ministerial, el Ministerio de Salud tiene que ver, tiene incidencia en el tema de prevención con la fumigación, ¿cómo es ese proceso? No, el tema de la fumigación depende del Ministerio de Salud y de los gobiernos regionales, con los cuales tiene que haber una coordinación muy estrecha, asegurar el Ministerio de Salud que tengan los presupuestos adecuados y sobre todo una estrategia de fumigación correcta, ¿no? Pero esto, lo que no depende del Ministerio de Salud son otros condicionantes que inciden en la situación de salud. Un condicionante es el tema del agua potable. Tenemos millones de peruanos que no tienen acceso al agua potable. Tenemos un 20% de la población que no tiene sistemas sanitarios básicos. Y tenemos pues un hacinamiento importantísimo en nuestro país. La gente en general, casi un 40-50% de la población viven 4 o 5 personas en una habitación. Eso favorece las infecciones, en el caso del dengue obviamente también el contagio. Así que son temas de fondo que debemos resolver, el derecho de la gente a tener mejores niveles de vida, una vivienda digna, tener la posibilidad de desplazarse para llegar a los establecimientos de salud de manera rápida. En la agricultura hay que tomar medidas para asegurar el abastecimiento de alimentos para la manutención de la gente, no solo productos de agroexportación. En fin, hay que diseñar un país pensando en las personas, no pensando en los intereses de unos pocos. Eso ya nos mostró el COVID-19, que queríamos pasar a ser un país del primer mundo y resulta que el COVID-19 nos dio una cachetada y nos dijo: despierten, ustedes son un país con enormes abismos sociales, con millones de personas que viven en la subsistencia, con millones de jóvenes con contratos precarios. En fin, aquí hay que hacer muchos cambios y tener una nueva visión de país
con gente dispuesta a jugarse para que esos cambios se hagan realidad. Y esto es lo que justamente, lamentablemente, este gobierno de Dina Boluarte no está dispuesta a asumir y por el cual fue elegida Castillo con ella de vicepresidenta. Pero parece que ahora toman las decisiones justamente los que no ganaron las elecciones, ¿no? Entonces, esa es la situación de este país, ¿no? Esperemos que se reflexione y podamos avanzar por lo menos en el sector salud. Bien, doctor, muchísimas gracias por atendernos en nuestra edición matinal y ya en otra oportunidad estaremos conversando. Muy interesante su análisis. A ustedes, muchas gracias, muy buenos días. Bien, buenos días. Allí lo escuchábamos.